¿Te has dado cuenta de que muchas veces no pierdes la paz por lo que te sucede, sino por lo que cuentas, explicas o respondes en el peor momento? No es debilidad ni falta de control, es una mente desesperada por aliviar lo que siente, pero existe una pausa capaz de impedir que un impulso destruya lo que tardaste años en construir. Hoy descubrirás las 4 cosas que debes aprender a callar para proteger tu paz y recuperar el dominio sobre ti mismo. Joseph Murphy. 4 cosas que debes callar para proteger tu paz mental. La traición más difícil de perdonar no siempre viene de otra persona, a veces comienza en tu propia boca, justo cuando conviertes en conversación aquello que todavía necesitaba silencio. Hablas porque estás emocionado, porque quieres sentirte comprendido, porque buscas una mirada que confirme que no estás equivocado y unas horas después algo dentro de ti se siente expuesto, debilitado, casi profanado, no necesariamente porque quien te escuchó sea una mala persona, sino porque entregaste una parte de tu intimidad antes de saber si aquel espacio era digno de recibirla. Hay palabras que alivian cuando salen y otras que al salir te dejan sin refugio. Esa diferencia no suele aprenderse leyendo, se aprende después de contar un proyecto y sentir que perdió fuerza, después de revelar una herida y escucharla convertida en chisme, después de compartir una alegría y notar una incomodidad que nadie quiso admitir, después de explicar una decisión hasta terminar dudando de algo que antes tenías claro. Entonces descubres una verdad incómoda. No todo lo verdadero necesita ser pronunciado, no toda persona cercana sabe cuidar lo que le confías, y no todo silencio es represión. Existe un silencio que enferma, sí, el de quien soporta humillaciones y nunca pide ayuda, pero existe otro que protege, organiza y conserva. Confundirlos puede costarte años de tranquilidad. Joseph Murphy sostenía que las impresiones aceptadas y repetidas terminan influyendo en la vida interior. Por eso, cuando hablas, no solo informas a los demás, también vuelves a escuchar tus propias palabras. Les das una forma más definida y permites que las reacciones ajenas entren en un lugar donde antes solo estaban tu criterio y tu conciencia. Una frase de duda pronunciada por alguien importante puede instalarse durante meses. Una burla dicha en el momento exacto puede hacerte abandonar una decisión que necesitaba paciencia. Una opinión apresurada puede obligarte a defender algo que todavía estabas aprendiendo a comprender. Y una vez que comienzas a defenderlo, ya no estás construyendo, estás tratando de convencer. Ahí se pierde una cantidad enorme de fuerza. Hay personas que pasan la mitad de su vida explicándose. Explican por qué se fueron, por qué se quedaron, por qué comenzaron, por qué todavía no han terminado, por qué necesitan cambiar, por qué ya no toleran lo que antes toleraban. Dan tantos detalles que terminan sometiendo su vida a una especie de tribunal invisible. Cada decisión debe ser aprobada. Cada movimiento requiere testigos. Cada sueño necesita aplausos preliminares. Dicen que solo están conversando, pero en realidad están pidiendo permiso, y cuando el permiso no llega, se paralizan. La primera cosa que debes aprender a callar son tus planes mientras todavía están naciendo, no porque exista una fuerza misteriosa esperando arruinarlos apenas los pronuncies, ni porque todo el mundo quiera verte fracasar, sino porque un proyecto inmaduro es psicológicamente vulnerable. Todavía no tiene resultados que lo sostengan, todavía depende de una convicción frágil, todavía puede ser deformado por una opinión lanzada sin cuidado. Una semilla no es débil porque necesite tierra, simplemente aún no está preparada para el viento. Con tus decisiones ocurre algo parecido. Hay momentos en los que hablar demasiado produce una satisfacción anticipada. Describes el negocio que vas a iniciar, el libro que vas a escribir, el cuerpo que vas a construir, la deuda que vas a pagar, el canal que vas a levantar, la vida que tendrás cuando todo funcione. Mientras lo cuentas, recibes atención, preguntas, entusiasmo. Tu cerebro obtiene una pequeña recompensa emocional por una obra que aún no existe. Te sientes temporalmente como la persona que quieres llegar a ser, aunque todavía no hayas soportado el trabajo que esa identidad exige. Después, regresas a la habitación, abres el archivo, miras la primera tarea y ya no aparece la misma urgencia. Una parte de la satisfacción fue consumida frente a los otros. Prometiste una versión de ti y ahora cada tropiezo se siente más vergonzoso porque hay espectadores imaginarios esperando resultados. En lugar de dedicar la energía al trabajo, empiezas a gastarla administrando la impresión que dejaste. El proyecto deja de ser una relación privada entre tu propósito y tus actos, se convierte en una representación. Y esa es una forma silenciosa de sabotaje, no se nota como abandonar. Se parece a hablar, investigar, anunciar, diseñar el nombre, mostrar avances y discutir posibilidades, mientras lo esencial continúa intacto.
La persona parece comprometida porque habla con pasión, pero su esfuerzo se dispersa en explicaciones. Yo también he sentido esa tentación. Contar una idea para hacerla más real, buscar en el rostro de alguien la seguridad que todavía no había construido dentro de mí. Y casi siempre comprendí, tarde, que estaba poniendo una decisión delicada en manos de una reacción improvisada. El otro podía estar cansado, asustado por su propia historia o incapaz de imaginar algo que jamás había intentado. Sin embargo, yo tomaba su gesto como un veredicto. Así se abandonan caminos valiosos, no por falta de capacidad, sino por haber consultado demasiado pronto a personas que solo podían responder desde sus límites. Quien nunca se arriesgó te hablará del peligro, quien fue traicionado te describirá cada alianza como una amenaza, quien renunció a su vocación llamará inmadurez a tu deseo de intentarlo. No necesariamente busca dañarte, está interpretando tu futuro con el material de su pasado. El problema comienza cuando tú le otorgas autoridad sobre un territorio que todavía no conoce. Callar un plan durante cierto tiempo no significa desconfiar de todo el mundo, significa elegir con madurez cuándo hablar, para qué hacerlo y ante quién. Si necesitas experiencia técnica, consulta a alguien competente. Si necesitas recursos, presenta la información necesaria. Si buscas compañía, elige a quien pueda escucharte sin imponer su biografía, pero deja de reunir opiniones como si la cantidad pudiera reemplazar tu decisión. Hay preguntas que realmente buscan orientación y otras que esconden el deseo de que alguien cargue con la responsabilidad. ¿Tú qué harías? Parece una frase inocente, pero puede ser una forma de entregar el timón. Si el resultado sale mal, siempre quedará la posibilidad de decir que seguiste un consejo. Si sale bien, quizá nunca sepas si aprendiste a confiar en ti. La serenidad adulta comienza cuando aceptas que algunas decisiones no vendrán acompañadas de certeza. Vas a elegir con la información disponible, asumir el riesgo y corregir en el camino. Ninguna conversación puede eliminar esa parte. La obsesión por explicar los planes también nace de una necesidad antigua, demostrar que no estás perdiendo el tiempo. Quizá durante años te trataron como si fueras incapaz de terminar algo. Quizá un familiar convirtió tus errores en identidad y ahora quieres mostrarle, antes de tener resultados, que esta vez será diferente. Entonces anuncias cada paso, mandas capturas, hablas de tus horarios, enumeras lo que estás haciendo, esperas que alguien diga, ahora sí creo en ti. Pero la aprobación que llega por una promesa dura poco. Pronto necesitarás otra actualización, otro reconocimiento, otra oportunidad de demostrar que avanzas. Vives reportando una vida que deberías estar viviendo. La salida no consiste en responder con resentimiento, ni en jurar que un día todos se arrepentirán. Esa fantasía sigue colocándolos en el centro. La salida es más sobria, trabajar sin convertir el trabajo en mensaje para nadie, levantarte y cumplir aunque ningún testigo entienda todavía, permitir que tu decisión madure lejos del ruido de quienes necesitan opinar sobre todo. El día en que haya algo sólido que compartir, ya no hablarás para obtener permiso, hablarás porque existe una realidad, y si alguien no la aprueba, seguirá existiendo. El silencio en ese caso no es esconderse, es dejar de desenterrar la semilla cada mañana para comprobar si ya está creciendo, es proteger la concentración de la necesidad de ser visto, es reservar la palabra para cuando aporte dirección y no solamente excitación. La segunda cosa que debes callar son tus heridas frente a quien solo quiere información, no responsabilidad afectiva. Hay una crueldad particular en descubrir que una confesión hecha durante una noche difícil terminó circulando por lugares donde nunca debió entrar. Lo contaste con la voz rota, quizás sin mirar a los ojos, midiendo cada frase porque decirla ya costaba demasiado. La otra persona asintió, pareció comprender y prometió discreción. Días después reconociste tus propias palabras en una insinuación ajena. Nadie repitió la historia exactamente, pero la mirada cambió. En ese instante no solo sentiste vergüenza, sentiste que algo íntimo había sido arrancado de contexto y utilizado para construir una versión de ti. Esa experiencia puede llevarte a dos extremos igualmente dañinos: contarle todo a todo el mundo buscando por fin a alguien que lo entienda, o no volver a pedir ayuda jamás. Ninguno protege realmente. Abrirse sin criterio te expone. Cerrarte por completo te deja solo con aquello que quizás sí necesita ser atendido. La diferencia está en aprender que vulnerabilidad no significa acceso ilimitado. Tu historia no es una plaza pública. Hay personas que preguntan ¿qué te pasa?, porque desean acompañarte, y otras porque no soportan quedarse sin saber. Algunas quieren ayudarte a ordenar la experiencia, otras coleccionan detalles para sentirse cerca,
importantes o superiores. Incluso existen quienes escuchan tu sufrimiento con aparente ternura y más adelante lo utilizan durante una discusión. Aquello que confesaste para ser comprendido regresa convertido en arma. Después dicen que hablaron desde el enojo, pero tú ya sabes que almacenaron el dato. No toda curiosidad es cuidado. No toda presencia es refugio. No toda persona que comparte mesa contigo merece entrar en la habitación más delicada de tu historia. Aprender esto no te vuelve frío, te vuelve responsable con aquello que te costó sobrevivir. Debes observar qué hace una persona con las pequeñas verdades antes de entregarle las grandes. Respeta lo que otros le confían o te cuentas secretos ajenos para entretenerte. Escucha sin competir o responde a cada confesión con una historia propia. Puede guardar silencio cuando no sabe qué decir o llena el momento con consejos rápidos. Te permite conservar dignidad o necesita verte reducido al papel de víctima. El modo en que alguien habla de los ausentes anticipa lo que hará con tu intimidad. Si te entrega detalles que no le pertenecen, no te está demostrando confianza, te está mostrando su método. Algún día tú serás el ausente. La necesidad de contar cada herida suele aparecer cuando la persona no soporta estar a solas con su interpretación. Repite la historia buscando una respuesta distinta. Le cuenta a un amigo, luego a otro, después a un familiar, y cada reacción agrega una nueva capa. Uno le dice que fue utilizada, otro asegura que exagera, otro le recomienda vengarse. Otro transforma todo en una explicación espiritual. Al final ya no sabe qué sintió originalmente. Tiene 10 diagnósticos, 6 consejos y ninguna claridad. La experiencia íntima quedó enterrada bajo las voces de quienes la escucharon durante 5 minutos. Hablar puede ordenar, pero hablar sin selección también puede fragmentar. Cada narración consolida una versión. Si durante meses cuentas un acontecimiento únicamente desde el lugar de quien fue destruido, corres el riesgo de convertir un episodio real en tu identidad permanente. Ya no dices «me ocurrió esto», empiezas a vivir como yo soy aquello que me hicieron. El relato mantiene abierta una puerta por la que regresas cada vez que alguien pregunta. Recibes compasión, pero pagas por ella reviviendo la escena. Y a veces la compasión ajena se vuelve una prisión cómoda. Si mejoras, temes perder el único lenguaje con el que otros aprendieron a acercarse a ti. Por eso callar ciertas partes durante el tiempo adecuado puede ser una manera de recuperar autoridad sobre el relato. No negar lo sucedido, no fingir que no dolió, no cubrir una agresión para proteger al agresor. Significa evitar que la herida se convierta en moneda social. Significa llevarla a un espacio donde pueda ser trabajada, una conversación segura, una ayuda profesional, una oración honesta, un cuaderno que no te interrumpa. Una persona cuya conducta haya demostrado discreción. Hay situaciones que deben denunciarse y silencios que deben romperse de inmediato. Si alguien te maltrata, te amenaza, te controla, te pone en peligro o vulnera tus derechos, proteger la paz no consiste en callarlo. Eso sería abandonar tu seguridad para conservar la comodidad de otros. El silencio protector nunca encubre la violencia. Protege tu intimidad de los curiosos mientras te conduce hacia quienes sí pueden ayudarte. Esta distinción es fundamental, porque las frases espirituales pueden convertirse en excusas peligrosas. No hables de tus problemas dichas sin cuidado puede condenar a alguien a permanecer en una situación destructiva. No, hay dolores que necesitan voz, pruebas, límites y acompañamiento. Lo que debes callar no es la verdad frente a quien puede intervenir, sino los detalles frente a quien solo los convertirá en conversación. No le debes una explicación completa a todo aquel que note tu cambio. Puedes decir, estoy atravesando algo y prefiero no hablar de ello. Puedes responder, gracias por preguntar, pero todavía lo estoy procesando. Puedes retirarte sin entregar un informe. Quien te quiere de manera sana podrá tolerar no saberlo todo. Quien se ofende porque proteges tu intimidad quizá no quería acompañarte, quería acceso. Esa diferencia se vuelve evidente cuando estableces un límite. Hay personas que parecen comprensivas mientras tú les permites entrar, pero te acusan de distante apenas cierras una puerta. No confundas su frustración con una falta tuya. La confianza no se exige por parentesco, antigüedad ni frecuencia de contacto. Se construye mediante conductas repetidas. Una madre puede ser amorosa y aún así incapaz de guardar una confidencia. Un amigo de 20 años puede quererte y minimizar todo lo que no entiende. Una pareja puede estar presente y reaccionar con temor cuando escucha algo que toca sus inseguridades. Reconocer esas limitaciones no obliga a condenarlos,
solo te ayuda a decidir qué parte de ti puede descansar en cada vínculo. No necesitas convertir a nadie en villano para admitir que no es la persona adecuada para determinada conversación. Esa madurez evita resentimientos innecesarios. También evita el error de esperar de una sola relación todas las formas de comprensión. Quizá una persona sabe acompañarte en el duelo, otra entiende tus proyectos, otra puede confrontarte con honestidad y otra simplemente comparte contigo momentos sencillos. Forzar a alguien a ocupar un lugar para el que no tiene recursos termina lastimando a ambos. Proteger tu paz incluye ajustar las expectativas. No todo el que te ama sabe escucharte. No todo el que te escucha sabe orientarte. No todo el que te orienta tiene derecho a conocer los detalles. La precisión en estas diferencias te devuelve una tranquilidad que antes buscabas contando más. La tercera cosa que debes callar son tus buenas acciones y ciertos triunfos ante quienes los convierten en comparación, deuda o espectáculo. Hay personas que no pueden hacer algo bueno sin asegurarse de que exista una audiencia. Ayudan y luego mencionan la ayuda en cada oportunidad, dan un regalo y lo recuerdan cuando necesitan obediencia. Apoyan a alguien, toman una fotografía y transforman el gesto en una pieza de su reputación. Su bondad siempre deja recibo. Tal vez no lo hacen con malicia consciente. Quizá aprendieron que ser reconocidos era la única manera de sentirse valiosos, pero cuando una acción generosa necesita ser exhibida para conservar sentido, deja de pertenecer por completo al beneficiado y empieza a servir al ego de quien la realizó. La paz que nace de hacer lo correcto se deteriora cuando necesitas administrar cómo será percibido. Comienzas a calcular quién lo vio, quién agradeció, quién reaccionó y quién no mencionó tu esfuerzo. Lo que empezó como generosidad termina convertido en contabilidad emocional. Yo estuve cuando nadie estuvo, yo hice esto por ti, después de todo lo que te di. Estas frases revelan que el gesto no fue entregado, quedó pendiente de cobro. Callar una buena acción limpia la intención. Te obliga a preguntarte si seguirías haciéndola aunque nadie pudiera asociarla contigo. Esa pregunta incomoda porque descubre zonas de vanidad disfrazadas de virtud. Es fácil parecer generoso cuando el gesto mejora tu imagen. Más difícil es ayudar sin controlar el relato, sin exigir gratitud eterna, sin usar la necesidad ajena como escenario para tu identidad. Lo mismo ocurre con determinados logros. No toda alegría debe esconderse, ni toda celebración es arrogancia. Compartir una noticia con personas que se alegran honestamente fortalece los vínculos. El problema aparece cuando cuentas tus avances en espacios donde sabes que serán recibidos como provocación, o cuando los anuncias para corregir la imagen que alguien tiene de ti. Entonces ya no celebras, compites, dices que solo querías compartir, pero esperas en secreto que cierta persona vea cuánto has progresado. Publicas el resultado, revisas quién reaccionó y te decepciona que aquel nombre no aparezca. El triunfo quedó secuestrado por el testigo equivocado. En lugar de disfrutarlo, vuelves a sentirte rechazado. Le entregaste a alguien que no participó en tu esfuerzo la capacidad de disminuir el resultado con un silencio. Hay gente que arruina sus propios momentos felices, invitando mentalmente a quienes nunca supieron alegrarse por ellos. Reciben una oportunidad y enseguida piensan en cómo comunicarla para producir impacto. Compran algo y antes de utilizarlo ya imaginan la fotografía. Alcanzan una meta y se preguntan qué dirán quienes dudaron. El pasado se sienta en primera fila durante cada celebración. Así, incluso el éxito se vuelve una discusión aplazada. Todo logro necesita demostrar algo. Toda mejora debe ser observada. Toda alegría lleva escondida una revancha. Eso agota porque mantiene la vida atada a personas que quizá ya ni siquiera están mirando. Proteger tu paz implica permitir que ciertas victorias sean tuyas antes de volverlas públicas. Sentarte en la habitación, contemplar lo conseguido, recordar lo que costó y agradecer sin sacar el teléfono. Dejar que el acontecimiento tenga un significado antes de recibir interpretaciones. La reacción inmediata de los demás puede invadir un momento que necesitaba recogimiento. Uno preguntará cuánto dinero ganaste, otro advertirá que no te emociones demasiado. Alguien cambiará de tema, otro comparará tu avance con el de una persona aparentemente superior. Y quizá alguien se alegrará de verdad. El punto no es anticipar envidia en todos, sino dejar de depender de respuestas externas para saber qué valor tiene lo que hiciste. Algunas alegrías mueren por exposición prematura, no porque los demás posean un poder sobrenatural, sino porque tú todavía no habías aprendido a sostenerlas sin aprobación. La envidia existe, pero suele entenderse mal. No siempre aparece como ataque abierto. A veces llega envuelta en una preocupación excesiva.
¿Estás seguro de que puedes mantenerlo? No quiero desanimarte, pero conozco a alguien a quien le salió mal. ¡Qué bueno! Aunque ahora viene lo más difícil. Son frases que pueden nacer de un cuidado legítimo o de la incapacidad de celebrar sin introducir una reducción. La diferencia se percibe en el patrón. Quien te cuida también reconoce el mérito. Quien compite contigo necesita añadir una grieta a cada alegría. Cuando observes ese patrón, no organices una confrontación para obligarlo a admitir lo que siente. Simplemente cambia el nivel de acceso, comparte menos, no por castigo, sino porque has comprendido que ese vínculo no sabe recibir ciertas noticias sin contaminarlas. Hay quienes preguntan por tus avances para medir los suyos. Si estás peor, se tranquilizan. Si estás mejor, se sienten amenazados. Su interés parece cercano, pero funciona como una balanza. Contestar cada pregunta con detalles te incorpora a una competencia que quizá nunca aceptaste conscientemente. Puedes responder de manera general y seguir con tu día. No estás obligado a revelar ingresos, contratos, planes familiares, decisiones de pareja, progresos terapéuticos, ni cada cambio de rumbo. La transparencia no es una deuda universal. Hay información que, una vez dicha, despierta expectativas, exigencias o interferencias que no necesitas. Una persona comienza a ganar más y se lo comunica a toda la familia. Pronto cada gasto suyo se interpreta como prueba de que puede ayudar. Si dice que no, lo llaman egoísta. Si ayuda una vez, la excepción se vuelve precedente. El dinero dejó de ser un asunto personal y se convirtió en una negociación colectiva. El problema no fue prosperar, sino no haber desarrollado límites antes de revelar cifras. Guardar reservas sobre lo económico no es avergonzarse ni actuar con mezquindad. Es reconocer que las cifras cambian la manera en que algunas personas se relacionan contigo. La misma prudencia vale para los conflictos de pareja, los progresos físicos, los procesos laborales y los cambios espirituales. No todo necesita actualización pública. Cuanto más hablas de algo, más actores creen tener derecho a participar. Después te preguntas por qué una decisión sencilla se ha vuelto tan pesada. Hay demasiadas voces dentro de ella. Hacer el bien en silencio y celebrar selectivamente devuelve sencillez. Si das, da dentro de tus posibilidades, con límites claros y sin comprar amor. Si alcanzas algo, compártelo con quien sepa recibirlo, pero no lo uses como mensaje para quienes te despreciaron. La mejor respuesta a quien dudó no es una demostración cuidadosamente preparada. Es una vida que ya no se organiza alrededor de su duda. Mientras imagines el día en que alguien reconozca que se equivocó contigo, todavía estás trabajando para esa persona. Su juicio continúa dirigiendo tus horas. Quizá un padre nunca admita que fue injusto. Quizá una expareja jamás reconozca lo que perdió. Quizá un antiguo amigo interprete tu avance como suerte. Si necesitas corregir cada versión equivocada de ti, no descansarás nunca. La paz llega cuando algunos malentendidos dejan de parecer emergencias. Tú sabes cuánto costó. Quienes estuvieron presentes lo saben. Eso puede ser suficiente. La cuarta cosa que debes callar es la respuesta que nace en ti durante el primer minuto de enojo. No el límite que debes expresar cuando recuperas claridad. No la denuncia necesaria. No la conversación pendiente. Debes callar la primera versión. Esa que no busca resolver sino herir con precisión. Todos conocemos ese instante. El cuerpo se tensa antes de que la razón alcance a comprender. Una palabra toca un lugar antiguo y en segundos aparece una frase perfectamente diseñada para devolver el golpe. ¿Sabes qué inseguridad mencionar, qué fracaso recordar, qué secreto utilizar? La respuesta espera detrás de los dientes y parece urgente. Si no la dices ahora, sientes que perderás. Pero casi nada importante se decide bien desde ese estado. El enojo no siempre miente, muchas veces señala una injusticia real. Lo que distorsiona es la forma en que pretende repararla. Quiere humillar para restablecer dignidad, dominar para recuperar seguridad, destruir para demostrar que no eres débil. Por eso una persona puede tener razón en el fondo y perderla por completo en la forma. Después, cuando la activación baja, queda mirando los restos, una relación herida, un hijo silencioso, una pareja que ya no olvida, un mensaje capturado, una amistad terminada por palabras que no representaban toda la verdad. Pero sí revelaron hasta dónde era capaz de llegar cuando se sintió amenazada. Hay frases que duran 10 segundos en la boca y 10 años en quien las recibe. Pedir perdón puede ser sincero y necesario, pero no siempre devuelve al otro al estado anterior. Tú puedes lamentar haber usado su confidencia durante una discusión. Esa persona puede perdonarte y aún así no volver a sentirse segura contándote algo. Ahí comprendes que ganar aquel minuto costó un lugar que había tardado años en construirse.
Callar la reacción inmediata no te hace cobarde, requiere más dominio de tener una frase que lanzarla. Cualquiera puede obedecer el impulso y luego justificarlo con así soy yo, o digo las cosas de frente. La brutalidad no es sinónimo de honestidad. A menudo es incapacidad para regularse presentada como virtud. Ser directo significa expresar lo necesario con claridad. Ser cruel significa utilizar la verdad o una versión de ella para causar el máximo daño. Cuando una persona presume de no tener filtro, normalmente son los demás quienes pagan el precio de su falta de trabajo interior. Después exige que todos comprendan su carácter mientras ella no se responsabiliza por el efecto de sus palabras. Esa dinámica destruye la tranquilidad de una casa. Los integrantes aprenden a medir cada tema, a leer el rostro, a predecir el estallido. El agresor cree que su enojo dura 5 minutos. Para los demás, la amenaza ocupa toda la tarde porque viven preparándose para la próxima reacción. El silencio de un minuto puede romper ese patrón. No necesitas resolver la discusión en el instante en que comienza. Puedes decir, estoy demasiado alterado para hablar sin lastimarte. Retomaré esto cuando pueda hacerlo mejor. Después debes cumplir y regresar. De lo contrario, la pausa se vuelve evasión o castigo. Callar con madurez no es desaparecer durante días para obligar al otro a sufrir incertidumbre. Tampoco es utilizar el silencio como una pared desde la que controlas. El tratamiento silencioso busca castigar, la pausa consciente busca evitar daño y crear condiciones para una conversación real. Desde afuera pueden parecer similares, pero su intención y su desenlace son distintos. Quien castiga deja al otro adivinando. Quien se regula comunica que necesita tiempo y establece cuándo volverá. Uno retira el vínculo para dominar, el otro protege el vínculo de una reacción destructiva. Esta cuarta forma de silencio exige observar el cuerpo. Antes de la frase aparece una señal: mandíbula rígida, respiración corta, manos inquietas, calor en el rostro, pecho apretado. Si solo prestas atención cuando ya gritaste, llegas tarde. Debes conocer el punto anterior. Allí todavía existe una elección. Quizá necesitas caminar 10 minutos, beber agua, escribir la respuesta sin enviarla, alejarte de la pantalla, lavarte la cara o sentarte hasta que el impulso pierda velocidad. No son gestos espectaculares. Precisamente por eso funcionan, interrumpen la secuencia antes de que el organismo convierta una emoción en conducta. Hay personas que esperan sentirse serenas para actuar con serenidad. El orden suele ser inverso. Primero dejan el teléfono sobre la mesa. Primero cierran la boca. Primero salen del cuarto sin golpear la puerta. La calma aparece después, porque una conducta prudente le informa al cuerpo que no necesita ir a la guerra. Entonces se vuelve posible distinguir entre el hecho actual y todo lo que el hecho despertó. Tal vez tu pareja llegó tarde 20 minutos, pero tu reacción pertenece también a años de sentir que nadie te consideraba. Quizá un jefe corrigió tu trabajo y dentro de ti respondió el niño al que todo error le costaba humillación. Quizá un amigo no contestó y el abandono antiguo llenó el vacío con interpretaciones. El acontecimiento merece una respuesta, pero no merece cargar con toda la historia. Si hablas durante el primer minuto, es probable que la otra persona reciba una acusación desproporcionada. Nunca te importo, siempre haces lo mismo, eres igual que todos. Esas palabras convierten una conducta específica en una condena total. El otro deja de escuchar el problema y comienza a defender su identidad. La discusión crece, no porque el asunto original fuera enorme, sino porque ambos intentan sobrevivir a definiciones absolutas. El silencio breve permite traducir la reacción. Nunca te importo puede convertirse en cuando no avisaste, me sentí poco tenido en cuenta. Eres un inútil puede convertirse en necesito que asumas esta responsabilidad, sin que tenga que recordártela. No se puede confiar en nadie. Puede convertirse en esto rompió un acuerdo y necesito saber cómo piensas repararlo. La verdad no pierde fuerza cuando deja de insultar. Gana precisión, y la precisión protege tu dignidad, porque te permite defenderte sin convertirte en aquello que rechazas. Murphy insistía en la importancia de no alimentar interiormente aquello que no deseas ver fortalecido. Más allá de cualquier interpretación espiritual, existe una realidad observable. Cada vez que repites una reacción, la vuelves más accesible. El primer estallido puede parecer excepcional, el 10º ya se ha convertido en ruta. El cuerpo aprende que ante cierta incomodidad debe gritar, amenazar, enviar mensajes o retirarse de forma hostil.
Después dices que no pudiste controlarte, pero en realidad llevas meses ensayando esa respuesta. También puede entrenarse la ruta contraria. Al principio la pausa se sentirá artificial, tendrás la frase en la garganta y creerás que callarla equivale a permitir una injusticia. Con práctica entenderás que aplazar la respuesta no elimina el límite, mejora su calidad. Ya no necesitas una escena para demostrar firmeza. Puedes pronunciar un no sin elevar la voz. Puedes terminar una conversación sin insultar. Puedes retirar acceso sin hacer una campaña pública. Puedes decir, esto no lo acepto, y sostener las consecuencias. La persona verdaderamente firme no necesita actuar como si estuviera fuera de control. Sus decisiones hablan después de que termina la discusión. Existe otra clase de reacción que debes callar. La opinión instantánea sobre todo. El mundo actual recompensa la velocidad. Apenas ocurre algo, parece obligatorio posicionarse. Leemos un titular y emitimos un juicio. Vemos 15 segundos de una vida y creemos comprenderla. Alguien cuenta un conflicto y escogemos culpable sin escuchar la otra parte. Esa costumbre se traslada a la intimidad. Tu familiar toma una decisión y enseguida le dices lo que piensas. Tu pareja comparte una idea y antes de comprenderla enumeras problemas. Un amigo confiesa algo y recibe tu interpretación antes de terminar la historia. Luego te preguntas por qué dejaron de hablar contigo. No siempre buscaban una respuesta. A veces necesitaban terminar una frase sin ser corregidos. La compulsión de opinar puede esconder ansiedad. Si permaneces en silencio, te enfrentas a la posibilidad de no saber. Y no saber resulta incómodo. Entonces, llenas el espacio con una conclusión. El juicio rápido te da una sensación de control. Clasificas a la persona, decides qué debería hacer y te colocas temporalmente fuera de la confusión. Pero la vida humana casi nunca cabe en la primera explicación. Quien parece irresponsable puede estar agotado. Quien se muestra distante puede estar tratando de no reaccionar mal. Quien cometió un error puede saberlo mejor que tú y no necesitar una conferencia. Callar una opinión no significa carecer de criterio. Significa permitir que el criterio se forme con información suficiente y que sea expresado únicamente cuando puede aportar algo. Esta disciplina reduce una enorme cantidad de conflicto innecesario. No tienes que corregir cada afirmación, ganar cada debate ni demostrar que identificaste la contradicción. Algunas conversaciones no buscan verdad, buscan descarga, pertenencia o superioridad. Entrar en ellas te deja agitado mucho después de que los participantes olvidaron el tema. Proteger la paz requiere reconocer qué intercambios merecen tu presencia. Hay discusiones en las que ganar significa retirarte antes de convertirte en la peor versión de ti. No porque el otro tenga razón, sino porque el costo de continuar supera cualquier beneficio. Durante años quizá confundiste paz con conseguir que todos comprendieran tu versión. Pensabas que descansarías cuando el familiar reconociera lo que hizo, cuando la expareja aceptara que te lastimó, cuando el compañero admitiera su mentira, cuando la gente viera tus verdaderas intenciones. Así quedaste atrapado explicando. Escribiste mensajes larguísimos, repasaste conversaciones, imaginaste respuestas perfectas. Cada noche celebrabas juicios dentro de tu cabeza con personas que ni siquiera estaban presentes. En todos ganabas, pero despertabas agotado. La serenidad no llegó porque habías puesto una condición imposible, que otros corrigieran su percepción para que tú pudieras seguir adelante. Algunas personas nunca entenderán porque entenderlas obligaría a revisar su conducta. Otras sí comprenden, pero prefieren una versión donde ellas no sean responsables, y algunas simplemente te interpretarán desde sus preferencias. No puedes entrar en cada pensamiento ajeno para editarlo. Llega un momento en que debes dejar que alguien conserve una versión incompleta de ti. Eso también es callar. No responder a cada acusación, no desmentir cada rumor, no presentar pruebas ante quien ya decidió no escucharlas. Cuando tu reputación, trabajo o seguridad están en juego, aclara lo necesario. Pero no conviertas la defensa en modo permanente. Una explicación dada a la persona correcta puede resolver un problema. 100 explicaciones ofrecidas a quien disfruta malinterpretarte te desgastan sin cambiar nada. La pregunta no es solo «¿tengo razón?», sino «¿esta conversación posee condiciones para que la verdad sea recibida?». Si la respuesta es no, insistir puede ser una forma de violencia contra ti mismo. Las 4 cosas que debes callar no son 4 prohibiciones rígidas, son 4 puertas que necesitan criterio, los planes antes de adquirir raíz.
las heridas frente a quienes no saben cuidarlas, las buenas acciones y ciertos logros cuando la exhibición los contamina, y la respuesta que aparece cuando el enojo todavía gobierna el cuerpo. Todas comparten un mismo centro: dejar de entregar tu mundo interior a cada impulso y a cada audiencia. La boca no es solamente una salida, también es una frontera. Lo que permite salir ya no vuelve en el mismo estado. Una vez pronunciado, puede ser interpretado, recordado, deformado, utilizado o repetido. Por eso hablar con libertad no significa hablar sin selección. La libertad adulta incluye poder elegir el momento, la forma y el destinatario. Quien dice todo lo que piensa no es necesariamente libre, puede ser esclavo de cada pensamiento. Quien cuenta todo lo que siente puede estar obedeciendo la urgencia de ser validado. Quien publica todo lo que vive puede haber perdido la capacidad de experimentar algo sin convertirlo en contenido. El silencio revela estas dependencias porque te deja frente a ti mismo. Si nadie sabe lo que estás haciendo, seguirás haciéndolo. Si nadie aplaude tu ayuda, seguirá pareciéndote correcta. Si no puedes llamar inmediatamente a alguien para contar lo que ocurrió, ¿eres capaz de acompañarte durante una hora? Si no respondes al ataque en el acto, ¿puedes tolerar la sensación de no haber tenido la última palabra? Esas preguntas muestran que el silencio no es ausencia, está lleno de información sobre tu carácter. En él descubres cuánto de tu conducta estaba dirigido por espectadores. También descubres algo más doloroso: a veces hablaste demasiado porque nunca aprendiste a sentirte acompañado dentro de ti. Necesitabas una respuesta inmediata porque tu propia compañía te parecía insuficiente. Ante una duda, buscabas 5 opiniones. Ante una alegría, 10 reacciones. Ante una ofensa, alguien que confirmara que eras la víctima. Ante un proyecto, una persona que prometiera que todo saldría bien. No era debilidad moral, era una forma aprendida de regularte mediante los demás. Tal vez de pequeño solo recibías atención cuando contabas algo dramático. Tal vez tus decisiones siempre eran cuestionadas y desarrollaste el hábito de justificarlas. Tal vez viviste en una casa donde los límites se interpretaban como secretos y ahora sientes culpa al guardar privacidad. Comprender el origen ayuda, pero no debe convertirse en excusa para continuar. Llega una edad en la que necesitas convertirte en custodio de tu propia vida. Eso comienza en gestos pequeños. No anunciar el cambio de hábito durante la primera semana. No contar una discusión de pareja a 5 familiares antes de conversar con la persona involucrada. No publicar una ayuda que podía permanecer entre tú y quien la recibió. No enviar el mensaje escrito bajo la descarga del enojo. Parecen renuncias mínimas, pero cambian la arquitectura de tu día. De pronto hay menos explicaciones que sostener, menos opiniones ajenas que procesar, menos arrepentimientos posteriores, menos personas participando en asuntos que nunca les correspondieron. El silencio crea espacio, y ese espacio permite que una intención se convierta en conducta antes de ser convertida en relato. No tienes que hacerlo de manera perfecta. Quizá volverás a contar algo antes de tiempo y notarás la pérdida de fuerza. Quizá confiarás en alguien que no sabrá cuidar la información. Quizá responderás desde la ira y tendrás que reparar. El objetivo no es convertirte en una estatua imperturbable, ni vigilar cada palabra con paranoia. Es desarrollar una pausa suficientemente amplia para elegir. Una vida sin esa pausa queda gobernada por urgencias. Urgencia de contar, de responder, de aclarar, de demostrar, de recibir consuelo, de mostrar resultados. La urgencia se disfraza de autenticidad, pero muchas veces es ansiedad buscando alivio. El alivio inmediato puede dejar consecuencias largas. Cuentas el secreto y por unos minutos te sientes acompañado. Luego temes que se repita. Envías la respuesta y durante segundos sientes satisfacción. Luego relees lo escrito con vergüenza. Anuncias el plan y disfrutas el entusiasmo. Después aparece la presión. Exhibes el gesto generoso y recibes reconocimiento. Más tarde descubres que esperabas una gratitud que nunca fue prometida. La madurez consiste, en parte, en dejar de comprar alivios breves con tranquilidad futura. No toda emoción necesita una acción inmediata. Puede atravesarte sin convertirse en mensaje, publicación, promesa o confesión. Esto no significa reprimir. Reprimir es negar que algo existe y empujarlo fuera de la conciencia. Contener es reconocerlo, sostenerlo y decidir qué hacer con él. Puedes admitir, estoy furioso y quiero herir, sin obedecer esa intención. Puedes reconocer, deseo contar este proyecto porque necesito que me admiren. Y esperar. Puedes aceptar, quiero revelar este problema porque la incertidumbre me pesa, y elegir a una persona segura.
La honestidad más profunda ocurre antes de hablar. Es la conversación en la que descubres qué estás buscando realmente al pronunciar esas palabras. Información, ayuda, consuelo, aprobación, venganza, atención, una coartada. La respuesta modifica la decisión. Si necesitas ayuda, pide ayuda de forma directa. Si necesitas compañía, dilo sin convertir a otra persona en responsable de resolverte. Si necesitas orientación, elige competencia, no simple cercanía. Si quieres vengarte, no disfraces el impulso como sinceridad. Si deseas presumir, admítelo antes de llamar humildad a lo que haces. Esa precisión incomoda, pero evita que las palabras sean utilizadas para fines que ni tú quieres reconocer. También debes aceptar que proteger tu paz decepcionará a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. La persona acostumbrada a recibir cada detalle dirá que has cambiado. Quien esperaba una reacción explosiva puede provocarte más cuando note que ya no la obtiene. El familiar que utilizaba tus logros para compararlos cuestionará tu reserva. Quien obtenía prestigio contando tus asuntos llamará desconfianza a tu prudencia. No interpretes cada protesta como señal de que estás actuando mal. Los límites revelan contratos que nunca firmaste conscientemente. Había gente que suponía tener derecho a saber, opinar, intervenir o recibir explicaciones. Cuando ese acceso termina, aparece resistencia. Mantén una conducta sobria. No hagas del silencio una nueva superioridad. No anuncies que ahora eres reservado, que ya no confiarás en nadie o que has aprendido a observar a todos. Eso sería volver a convertir la decisión en espectáculo. Simplemente cambia. Responde menos detalles. Consulta solo a quien corresponda. Regresa a una conversación cuando puedas hablar con precisión. Celebra con quienes han demostrado alegría limpia. Realiza algunas acciones buenas sin dejar huella pública. Permite que los resultados aparezcan antes de describirlos. La transformación más creíble no necesita comunicado. Se percibe en la reducción del caos. Tu teléfono contiene menos mensajes que lamentas. Tus proyectos sobreviven las primeras semanas. Tus conflictos involucran únicamente a quienes deben resolverlos. Tus alegrías ya no dependen de una lista de reacciones. Tus decisiones conservan la forma que tenían antes de pasar por 20 opiniones. Esa es la paz en términos concretos, no una sensación permanente de armonía, sino una vida con menos invasiones evitables. Habrá problemas, habrá noticias que te alteren, personas que te decepcionen y días en que no sepas qué hacer. Pero no aumentarás cada dificultad añadiendo exposición, impulsividad y audiencia. Parte del sufrimiento humano viene del acontecimiento, otra parte nace de lo que hacemos inmediatamente después. Una relación entra en crisis y antes de comprender lo ocurrido ya hay 6 personas opinando. Un negocio atraviesa una semana mala y su dueño anuncia que todo fracasó. Una conversación toca una inseguridad y alguien responde destruyendo años de confianza. Una pequeña mejora económica se vuelve pública y aparecen obligaciones que antes no existían. El primer problema quizá era manejable. Las palabras precipitadas lo multiplicaron. Por eso el silencio correcto no es pasividad. Es prevención. Conserva limpio el terreno para tomar decisiones. Murphy relacionaba la vida exterior con las ideas que una persona acepta y sostiene internamente. No necesitas convertir esa enseñanza en pensamiento mágico para encontrar en ella una aplicación rigurosa. Aquello que repites se vuelve familiar y lo familiar influye en lo que esperas. Observa si haces. Si pasas semanas anunciando que estás agotado, perseguido, bloqueado y condenado a repetir lo mismo, tus palabras pueden terminar organizando tu atención alrededor de esa identidad. Esto no significa que debas fingir alegría ni negar una depresión, una deuda o una pérdida. Significa que debes distinguir entre describir un problema para resolverlo y convertir su descripción en una liturgia diaria. Hay personas que narran su desgracia con tanta frecuencia que ya conocen el guión de memoria. Cada nuevo oyente recibe la versión completa, la historia les ofrece continuidad, incluso pertenencia. Abandonarla implicaría entrar en una pregunta desconocida. ¿Quién soy si ya no cuento esto? Ese territorio produce vértigo. Por eso algunos rechazan soluciones que amenazan el relato que los mantiene reconocibles. No están enamorados del sufrimiento, temen quedarse sin identidad. Callar la repetición puede abrir un espacio nuevo. En vez de volver a contar durante una hora todo lo que no funciona, puedes escribir cuál es la próxima llamada, el próximo límite, la próxima cifra que necesitas revisar, la próxima conversación profesional. Pasas del relato a la acción. Hablar menos no resuelve por sí solo, pero deja de consumir la capacidad que la solución requiere.
También existe el hábito de profetizar en voz alta lo peor. Seguro va a salir mal. Ya sé que me van a abandonar. Nunca termino nada. Esto siempre me pasa. La persona cree que se está protegiendo de la decepción. Si anticipa la caída, quizá duela menos. Pero además de aumentar su ansiedad, esas frases influyen en cómo entra a cada situación. Se presenta desconfiada, interpreta ambigüedades como amenazas, abandona antes de recibir una respuesta y llama intuición a un temor repetido. Después el resultado parece confirmar la profecía, no porque las palabras controlen mágicamente a los demás, sino porque moldearon su conducta. Callar esas sentencias no significa reemplazarlas por afirmaciones grandiosas que no crees. Basta con dejar de declarar un destino cuando solo tienes incertidumbre. Cambiar todo saldrá mal por todavía no sé qué pasará, parece modesto pero devuelve posibilidades. Cambiar nunca puedo por hasta ahora no he sostenido el proceso, separa la identidad de la conducta. Cambiar todos me traicionan por he elegido vínculos que no supieron cuidarme y necesito revisar mi criterio, devuelve responsabilidad sin negar el daño. La palabra precisa no maquilla la realidad. Evita condenarla antes de tiempo. El silencio también puede protegerte de la compulsión de prometer. Bajo emoción, prometes más de lo que podrás sostener. Dices que siempre estarás, que jamás volverá a ocurrir, que mañana cambiarás por completo, que terminarás en una semana, que pagarás en una fecha incierta. La promesa calma el momento. La otra persona se tranquiliza y tú obtienes una prórroga emocional. Luego llega el día y la conducta no acompaña. Cada promesa incumplida debilita la confianza ajena y la propia. Empiezas a escucharte como alguien cuyas palabras no significan demasiado. Eso afecta tu identidad de una forma silenciosa. Sabes que puedes pronunciar compromisos intensos y abandonarlos cuando pase la emoción. Recuperar respeto por tu palabra requiere callar antes de prometer. Decir, necesito revisar si puedo cumplirlo. No quiero asegurarlo todavía. Puedo hacer esta parte, no todo. Al principio temerás decepcionar, sin embargo, una respuesta limitada y verdadera vale más que una promesa hermosa que obliga a perseguirte después. Proteger la paz no consiste únicamente en evitar lo que otros pueden hacer con tus palabras, también consiste en evitar las deudas que tú creas al hablar sin medir. Cada sí innecesario se transforma en una tarea resentida. Cada fecha inventada se vuelve presión. Cada secreto ajeno repetido te obliga a controlar quién sabe qué. Cada versión exagerada requiere mantenimiento. La verdad sobria simplifica. El silencio oportuno simplifica aún más. No tienes que recordar lo que no dijiste para impresionar. No tienes que reparar lo que no lanzaste durante la rabia. No tienes que desmentir una expectativa que nunca creaste. No tienes que proteger un proyecto de opiniones que jamás invitaste. Vivir así no te vuelve misterioso, te vuelve menos fragmentado. Tu vida pública deja de ir 20 pasos delante de tu conducta privada. Lo que muestras se acerca a lo que realmente existe. Y cuando ambas partes se acercan, disminuye la ansiedad de ser descubierto como alguien que aún no cumple lo anunciado. El silencio es especialmente difícil en la soledad. Cuando pasas demasiado tiempo sin sentirte visto, cualquier persona disponible parece adecuada para recibirlo todo. Un desconocido muestra un poco de interés y tú entregas años de historia. Una relación comienza y en pocos días revelas cada miedo, cada experiencia y cada sueño. Lo llamas conexión profunda. Pero a veces es hambre afectiva acelerando una intimidad que todavía no tiene estructura. Sentirse comprendido produce una intensidad que puede confundirse con seguridad. La seguridad, sin embargo, no se demuestra por lo profundo de una conversación nocturna, sino por la consistencia posterior. La persona respeta tus límites, mantiene la misma consideración cuando está frustrada, cumple lo que dice, puede escuchar un no sin castigarte, cuida la información cuando la relación atraviesa tensión. La confianza necesita tiempo porque el carácter solo se revela en situaciones diversas. Contar demasiado pronto no crea necesariamente cercanía. Puede crear una ilusión de cercanía que luego te deja expuesto. Conserva algunas habitaciones cerradas hasta que la relación haya demostrado que sabe entrar sin romper nada. Esto vale también para ti. No exijas acceso total como prueba de amor. La pareja que conserva un espacio personal no necesariamente oculta una traición. El amigo que no cuenta cada detalle no te desprecia. Amar no significa disolver fronteras. Dos personas pueden ser profundamente cercanas sin convertirse en expedientes abiertos. La intimidad sana no se mide por la cantidad de información intercambiada, sino por la calidad del cuidado. A veces respetar es no insistir. Es permitir que alguien diga «todavía no quiero hablar» sin fabricar una acusación. Es acompañar sin investigar.
Es aceptar que no eres dueño de todo lo que una persona procesa. Cuando aprendes a ofrecer esa clase de espacio, también reconoces mejor a quienes pueden ofrecértelo. Hay silencios compartidos que contienen más respeto que una conversación llena de preguntas. Dos personas se sientan y ninguna intenta arreglar a la otra. No hay presión por producir una explicación coherente. Nadie convierte las lágrimas en interrogatorio. Ese tipo de compañía enseña que no necesitas traducirte por completo para merecer presencia. La paz mental se protege también dejando de hablar mal de ti como forma de caer bien. Algunos se insultan antes de que otros puedan hacerlo. Se llaman torpes, fracasados, feos o incapaces y luego se ríen. Parece humor, pero cumple una función defensiva. Si yo mismo pronuncio el ataque, nadie podrá sorprenderme con él. Además, la autodescalificación invita a que otros te tranquilicen. No digas eso, eres excelente. Durante un momento recibes validación, pero el precio es ensayar públicamente una identidad disminuida. Con el tiempo, las personas pueden empezar a tratar tus capacidades según el modo en que tú mismo las presentas. No necesitas presumir para dejar de atacarte, basta con callar el insulto automático. Si cometiste un error, describe el error. No conviertas un archivo perdido en prueba de que eres inútil. No conviertas una semana improductiva en sentencia sobre toda tu vida. No conviertas un rechazo en evidencia de que nadie podrá amarte. El lenguaje absoluto genera un sufrimiento que los hechos no justifican. Tu diálogo puede ser firme sin ser degradante. No cumplí lo que había planeado y necesito revisar por qué. Esa frase no consuela de manera barata, pero tampoco destruye a la persona que tendrá que intentarlo mañana. La crueldad hacia uno mismo suele presentarse como disciplina. Alguien cree que si deja de insultarse se volverá mediocre, no se da cuenta de que lleva años humillándose y aún así no ha conseguido constancia. El desprecio puede producir estallidos breves de esfuerzo, pero rara vez construye una relación estable con el trabajo. Cada tarea se vuelve juicio, cada descanso parece culpa, cada error confirma la acusación. Así se gasta más capacidad defendiéndose de la propia voz que resolviendo el problema. Callar ciertas frases internas es tan importante como guardar las externas, no porque nunca vuelvan a aparecer, sino porque puedes negarte a repetirlas en voz alta y a convertirlas en órdenes. Un pensamiento no merece obediencia solo por haber entrado en tu cabeza. Tampoco merece micrófono. Puedes notarlo y dejar que pase sin organizar una conversación alrededor de él. Ahí aparece una forma profunda de libertad, la distancia entre lo que surge dentro de ti y lo que decides alimentar. Murphy habló del subconsciente con el lenguaje de su época y desde una visión espiritual particular, pero en la experiencia cotidiana la idea conserva una fuerza concreta. La repetición deja huella. Lo que dices una vez bajo cansancio no define tu destino, lo que ensayas cada día sí puede moldear tus expectativas. Por eso cuidar la palabra no es superstición, es cuidar el ambiente psicológico en el que tomas decisiones. Si cada mañana repites que no soportas tu vida, quizá existan razones reales que debas cambiar, pero también estás entrando al día desde una condena total. Formula el problema con exactitud. Tal vez no odias toda tu vida, odias un trabajo específico, una deuda, una dinámica, una forma de administrar el tiempo. Lo específico puede trabajarse, lo absoluto solo aplasta. Calla la condena y nombra la tarea. Ese movimiento parece pequeño, pero cambia la postura. Ya no eres una persona atrapada dentro de una existencia completamente arruinada. Eres alguien frente a elementos concretos que requieren decisiones. La paz no siempre llega al eliminar el problema. A veces comienza cuando dejas de multiplicarlo con interpretaciones sin límite. Una factura es una cifra y una fecha. La mente la convierte en prueba de fracaso, amenaza sobre el futuro, comparación con otros y juicio sobre todos los errores anteriores. Una conversación pendiente es un hecho. La anticipación la transforma en 100 discusiones imaginarias. Un proyecto retrasado es un retraso. El discurso interno lo vuelve evidencia de que nunca terminarás nada. Callar no significa ignorar la factura, evitar la conversación o abandonar el proyecto. Significa suspender el comentario que añade sufrimiento sin producir información útil. Preguntarte, ¿qué exige este hecho durante la próxima hora? Tal vez una llamada, una cuenta, un mensaje claro, 20 minutos de trabajo. La realidad suele pedir menos dramatización y más presencia, pero el dramatismo ofrece una extraña sensación de actividad. Pensar durante 6 horas parece esfuerzo, aunque no haya cambiado ninguna condición.
Hablar del problema con 4 personas parece gestión, aunque no se haya dado un solo paso. Así la preocupación se disfraza de responsabilidad. El silencio deja al descubierto esa ilusión. Cuando ya no puedes repetir el problema, debes enfrentarte a la acción o admitir que todavía no estás listo. Ambas cosas son más honestas. Durante mucho tiempo quizá utilizaste las palabras para escapar del momento exacto en que debías comenzar. Describías el método, la meta, la dificultad y la versión futura de ti, todo menos sentarte durante media hora a realizar una parte imperfecta. Callar puede sentirse vacío porque elimina la narrativa que te hacía parecer en movimiento. Pero después de ese vacío queda la tarea, y allí, sin discurso, comienza una clase distinta de respeto propio. Nadie te aplaude. No hay música, publicación ni promesa. Solo tú cumpliendo algo pequeño que dijiste que harías. Esa experiencia vale más que una conversación intensa sobre todo lo que un día serás. La confianza en ti no se construye repitiendo que eres capaz. Se construye acumulando pruebas privadas. Levantarte cuando acordaste, terminar una sección, guardar el dinero previsto, asistir a la cita, no enviar el mensaje impulsivo. Son acciones silenciosas. Al repetirse producen una identidad que ya no necesita explicarse tanto. Quien confía en su conducta tolera mejor que otros duden. Sabe que el tiempo mostrará lo necesario y que algunas personas quizá nunca lo vean. Ya no trabaja para convencerlas. Este es el punto en que las 4 formas de silencio se encuentran. Callas el plan y lo conviertes en trabajo. Callas la herida frente al curioso y la llevas al espacio adecuado. Callas la exhibición del bien y permites que la intención quede limpia. Callas la reacción inmediata y regresas con un límite preciso. En cada caso renuncias a una recompensa rápida, entusiasmo, atención, admiración o descarga. A cambio obtienes algo menos intenso, pero más estable: integridad. La integridad no siempre se siente poderosa. Muchas veces se parece a cerrar una aplicación, borrar un mensaje antes de enviarlo, responder «prefiero no hablar de eso», trabajar sin anunciarlo, pedir ayuda a una sola persona competente, dejar que una provocación muera sin tu participación. Nadie escribe canciones sobre esos momentos, pero allí se decide la calidad de una vida. No en las declaraciones espectaculares, sino en los segundos discretos donde una persona deja de obedecer su impulso. Habrá quienes interpreten tu reserva como arrogancia. No puedes evitarlo por completo. Puedes ser amable sin abrir todas las puertas. Puedes escuchar sin entregar detalles equivalentes. Puedes agradecer el interés y conservar privacidad. La clave está en no usar el silencio para crear misterio artificial ni manipular. Algunas personas ocultan información para mantener a los demás ansiosos, controlar una relación o parecer importantes. Eso tampoco es paz, es poder ejercido mediante ausencia. El silencio sano no disfruta confundiendo. Cuando la información afecta legítimamente a alguien, se comunica. Si una decisión modifica la vida de tu pareja, no puedes llamarla plan privado. Si un problema financiero compromete a tu familia, ocultarlo no es prudencia. Si cometiste un error que daña a otro, callarlo no protege la tranquilidad, protege tu comodidad. El criterio ético es sencillo, aunque no siempre fácil. Guarda lo que te pertenece y comunica aquello que el otro necesita saber para tomar decisiones libres. La privacidad termina donde comienza el derecho ajeno a comprender lo que le afecta. Esta precisión evita utilizar enseñanzas espirituales como refugio para la irresponsabilidad. También evita convertir el título de este capítulo en una regla ciega. Las 4 cosas no deben callarse siempre, sino protegerse de los momentos y destinatarios equivocados. Un plan puede necesitar colaboradores. Una herida puede necesitar denuncia. Una buena acción puede hacerse pública si eso moviliza ayuda sin explotar a nadie. El enojo puede contener información urgente. La sabiduría no consiste en cerrar la boca por sistema, sino en dejar de abrirla por reflejo. Preguntarte antes de hablar: ¿esto necesita ser dicho? ¿Necesita ser dicho ahora? ¿Necesita ser dicho por mí? ¿Esta persona puede hacer algo responsable con lo que recibirá? 4 preguntas pueden evitar meses de daño. Al principio quizá las recuerdes después de hablar. Luego aparecerán mientras hablas. Finalmente surgirán antes. Así se forma una pausa nueva. No por magia, sino por repetición consciente. Y con el tiempo notarás una tranquilidad extraña. Ya no todo dentro de ti está disponible para el mundo. Conservas un centro que no entra en cada discusión.
Un lugar donde los proyectos maduran, las emociones se ordenan y las decisiones esperan hasta tener forma. Ese centro no te aleja de la gente, mejora lo que compartes. Ya no entregas ruido esperando cercanía, ofreces palabras más honestas, menos impulsivas y más útiles. Cuando dices necesito ayuda, lo dices a quien puede ayudar. Cuando dices esto me lastimó, no lo acompañas con 20 insultos. Cuando compartes un logro, puedes disfrutar la alegría del otro sin exigir que repare todas tus inseguridades. Cuando prometes algo, tus actos tienen posibilidades reales de acompañarlo. La palabra recupera peso, porque ya no la gastas en cada impulso. Tal vez eso es lo que llevabas tiempo buscando sin saber nombrarlo. No una existencia donde nadie te contradiga, donde todos protejan tus secretos y cada proyecto funcione. Buscabas dejar de sentir que cualquier conversación podía desordenarte por completo. Buscabas una estabilidad que no dependiera de recibir siempre la reacción correcta. Esa estabilidad no se consigue controlando a los demás, se construye seleccionando mejor lo que entregas, lo que conservas y lo que respondes. Hay una parte de tu tranquilidad que nadie podrá cuidar por ti. Puedes rodearte de buenas personas y aún así destruir una tarde respondiendo un mensaje desde la rabia. Puedes tener una familia discreta y exponer tu vida ante desconocidos. Puedes recibir una oportunidad excelente y debilitarla consultando a todo el mundo. Puedes hacer un gesto noble y arruinarlo convirtiéndolo en deuda. La responsabilidad regresa a tus manos, y eso puede doler porque elimina algunas excusas. También libera. Si una parte del caos entra por tu forma de hablar, una parte puede comenzar a salir cuando aprendes a callar. No necesitas retirarte del mundo, convertirte en alguien frío ni sospechar de cada sonrisa. Necesitas dejar de tratar todos los espacios como si fueran seguros, todas las emociones como si fueran instrucciones y todos los pensamientos como si merecieran expresión. Algunos pensamientos solo son cansancio, algunas ganas de contar son soledad. Algunas urgencias de responder son orgullo herido. Algunas promesas son miedo a decepcionar. Algunas confesiones son intentos de conseguir intimidad antes de que exista confianza. Si aprendes a reconocer lo que hay debajo, ya no tendrás que obedecerlo ciegamente. Podrás elegir, y elegir es el comienzo real del dominio interior. Esta noche quizá vuelvas a sentir el impulso de contar algo que todavía necesita tiempo. Tal vez tengas abierto el chat de esa persona y quieras explicarle todo para que por fin comprenda. Tal vez estés a punto de anunciar un cambio que aún no ha sobrevivido una semana. Tal vez quieras mostrar una acción generosa para recibir el reconocimiento que te faltó. Tal vez tengas escrita la frase exacta que podría herir a quien te hirió. No necesitas hacer un juramento grandioso, cierra el chat durante una hora, guarda el anuncio durante unos días. Realiza el gesto sin cámara, escribe la respuesta y no la envíes hasta que puedas leerla sin sentir que busca sangre. Esa pausa será pequeña, pero no insignificante. Allí comenzará a cambiar la relación contigo. Comprobarás que puedes sentir intensidad sin convertirla de inmediato en consecuencia. Descubrirás que una idea puede crecer sin aplausos, que una pena puede ser cuidada sin convertirse en noticia, que un logro puede sentirse completo antes de ser observado, que un límite puede ser firme sin crueldad. Y un día, cuando alguien intente provocarte, invadirte o empujarte a justificar una decisión que ya tomaste, notarás algo nuevo. No será indiferencia, no será superioridad, será la ausencia de aquella antigua obligación de reaccionar. Podrás mirar la situación y decidir que no todo merece entrar en ti, no todo merece salir de ti y no toda persona merece una explicación. Entonces comprenderás que proteger tu paz jamás consistió en encontrar un mundo silencioso, consistió en dejar de producir ruido contra ti mismo. Durante años pensaste que debías decir más para ser comprendido, explicar más para ser respetado, mostrar más para ser reconocido y responder más fuerte para no parecer débil. Ahora sabes que algunas de tus palabras estaban naciendo del temor de desaparecer si nadie te confirmaba, pero no desapareces cuando guardas silencio, te encuentras. Recuperas la parte de ti que habías repartido entre opiniones, espectadores, discusiones y promesas, y desde ese lugar ya no callas porque no tengas nada que decir. Callas porque por primera vez sabes cuánto vale lo que llevas dentro y has dejado de entregárselo a cualquiera. Hay palabras que duran segundos en tu boca y años en la memoria de quien las recibe. Hay proyectos que pierden fuerza porque los anunciaste antes de construirlos. Hay heridas que terminan en manos equivocadas porque confundiste interés con confianza. Y hay momentos de paz que tú mismo destruiste por esa necesidad de explicar, responder o demostrar.
Yo también he sentido esa urgencia de defenderme, de hacer que alguien comprenda mi versión, de decir la frase exacta para que le duela como me dolió a mí. Pero entendí algo incómodo. Tener la última palabra no siempre significa ganar. A veces significa perder una relación, una oportunidad o el respeto por ti mismo. Joseph Murphy sostenía que aquello que repetimos termina dejando una huella profunda en el subconsciente. Por eso cada palabra que pronuncias desde la rabia, el miedo o la desesperación no solo afecta a los demás, también entrena a la persona en la que te estás convirtiendo. La solución no es tragarte lo que sientes ni permitir que te falten al respeto, es dejar de obedecer el primer impulso. Cuando estés alterado, no envíes el mensaje. Cuando tengas un proyecto, trabájalo antes de anunciarlo. Cuando algo te duela, no se lo entregues al curioso. Llévalo a quien tenga la madurez para cuidarlo. Y cuando alcances algo importante, disfrútalo antes de convertirlo en una demostración. No todo pensamiento merece tu voz. No toda persona merece acceso a tu intimidad. No toda provocación merece una respuesta. Tu paz comenzará el día en que dejes de intentar que todos te entiendan y empieces a comprender qué parte de ti todavía necesita ser aprobada. Hablar menos no te hace débil, te hace dueño de ti. Y cuando aprendes a dominar lo que sale de tu boca, dejas de entregarles a otros el poder de gobernar lo que ocurre dentro de tu mente. Si este mensaje te habló directamente, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: mi paz vale más que mi impulso.